Hoy vamos a meternos a fondo con una de esas ideas que, bueno, casi damos por sentadas. Un pilar del pensamiento moderno. ¿De dónde viene el capitalismo? Uf, nada menos. Pues sí, tenemos sobre la mesa un ensayo con un título que ya es una provocación. ¿El espíritu del capitalismo, calvinista o monástico? Ya el título promete. Y tanto. La misión es analizar por qué la famosa teoría de Max Weber, esa que conecta el capitalismo con la ética protestante, es casi un dogma. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a explorar una alternativa histórica que plantea el ensayo y que es sorprendente. A ver, Y si las primeras grandes organizaciones capitalistas no fueran las del siglo XVI, sino los monasterios de la Edad Media, es una premisa que te obliga a replantearte muchísimas cosas, ¿eh? La tesis de Weber es tan conocida. Se enseña como un hecho en muchas universidades, se ha filtrado en nuestra cultura. totalmente. Pero este ensayo nos invita a mirar con lupa no solo las conclusiones, sino el método de Weber y sobre todo la cronología. A veces el orden de las cosas lo cambia todo. Exacto. La cronología es la clave. Así que empecemos por el principio de esta historia. Hay que viajar a 1905. Cuando el sociólogo alemán Max Weber publica La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eso es. Su idea central, en pocas palabras, es que el capitalismo moderno no surge por casualidad. Es un subproducto casi accidental de la mentalidad de la Reforma protestante. En claro contraste con el mundo católico, que según él era más tradicional, menos dado al comercio. Y es crucial entender que Weber no llega a esto desde la pura teoría. Él se basa en lo que describe como observaciones empíricas. Claro, analiza zonas de Europa, sobre todo en Alemania, donde convivían católicos y protestantes, y según sus datos empieza a detectar patrones muy claros. Como un detective social, casi. Y aquí es donde, según el ensayo, Weber empieza a construir su caso con tres observaciones que, en su momento, parecían irrefutables. A ver, La primera, que los protestantes en general tendían a tener más capital, a ser dueños de más empresas que sus vecinos católicos. Y la segunda, que había una diferencia en la educación. Los católicos, pues, preferían estudios humanísticos, mientras que los protestantes iban a formaciones más prácticas. más orientadas a la industria, al comercio, ¿no? Exacto. Y la tercera observación es la que afina el argumento. Dentro del propio protestantismo, Weber se da cuenta de que los grupos con más éxito económico no eran los luteranos, eran sectas más específicas, los calvinistas, los pietistas, los metodistas, los baptistas. Y aquí Weber da el salto de la observación a la explicación. Se pregunta, ¿qué tienen en común estos grupos? Y su respuesta no es la geografía ni la política, es una doctrina teológica, la predestinación. Vamos a meternos en esto porque es una idea compleja y a primera vista un poco extraña. La predestinación es la creencia de que Dios ya ha decidido quién se salva y quién no, ¿verdad? Sí, desde el principio de los tiempos. Si un creyente piensa que su destino ya está sellado, ¿no debería llevarle a la pasividad? A pensar, ¿para qué esforzarse? Exactamente, y esa es la genialidad paradójica de su tesis. La lógica que describe Weber es psicológica. Los creyentes no podían cambiar su destino, pero vivían en una profunda angustia, buscando desesperadamente señales de que eran parte de los elegidos. Buscaban una confirmación, ¿no? Una confirmación. No podían ganarse la salvación, pero podían intentar convencerse a sí mismos de que ya la tenían. Y una de las señales más claras de favor divino se interpretó que era el éxito económico. Si te iba bien en los negocios, era una señal de que estabas del lado bueno. O sea, que la riqueza no era un fin en sí misma, sino un tranquilizante para la ansiedad espiritual. Eso es. Pero el ensayo deja muy claro que no se trataba de un materialismo puro, de hacerse rico para comprar lujos y vivir a lo grande. Para nada. Y este es el punto crucial de la ética protestante. Esta búsqueda de riqueza venía con una austeridad casi espartana, muy puritana. Gastar en placeres era pecado. Claro. Entonces, ¿qué hacías con los beneficios? Los reinvertías. Se trabajaba de forma incansable no para disfrutar, sino porque el trabajo era una vocación, una forma de glorificar a Dios. El ensayo lo describe como una mística del trabajo por el trabajo. Y llega a decir que así nacieron los primeros workaholics, los adictos al trabajo. Esa combinación de trabajo incansable, austeridad radical y reinversión constante es, para Weber, el motor que impulsó la acumulación de capital. Es una tesis elegante, sin duda, potente. Conecta una idea teológica abstracta con un cambio económico masivo. No es de extrañar que haya dominado el debate durante más de un siglo.
Pero el autor de nuestro ensayo empieza a sembrar dudas muy sutilmente. Usa la palabra parece varias veces, como diciendo, esto es lo que parece, pero esperad. Es fascinante cómo desmonta el argumento en dos frentes. El primero es una crítica metodológica casi técnica. Nos recuerda que el estudio de Weber es de 1905 y carece del rigor estadístico que exigiríamos hoy. Claro, No sabemos nada del tamaño de la muestra, de cómo se seleccionó, de los posibles sesgos. el ensayo pone un ejemplo muy bueno sobre esos sesgos. En la Alemania de Weber, mayoritariamente protestante, con un Estado prusiano fuerte, Ajá. si un encuestador te preguntaba por tu religión, un católico, que era minoría, ¿se sentiría siempre cómodo declarándolo? Probablemente no. La presión social podría distorsionar los datos de partida. Exacto. Y va más allá. Hoy, para establecer una relación causal tan fuerte, necesitaríamos un análisis factorial discriminante. Que suena muy técnico. Lo es, pero la idea es simple. Metes en la ecuación todas las posibles causas de la riqueza, geografía, estatus social, recursos, y mides qué peso real tiene la variable religión. Es posible que los protestantes fueran más ricos, no por su teología, sino porque vivían en zonas con puertos o minas de carbón. Y Weber no hizo eso porque no existían esas herramientas. Claro. Su conclusión puede ser razonable, pero no es científicamente sólida para los estándares actuales. Vale, la metodología es de su época, una base inestable. Pero el ensayo no se queda ahí. La segunda crítica es, en mi opinión, mucho más demoledora. Sí, lo es. Es un argumento histórico, y su lógica es aplastante. Es casi una cuestión de calendario. Es un jaque mate lógico, en realidad. La premisa es muy simple. Si podemos encontrar organizaciones plenamente capitalistas que existieron antes de la Reforma Protestante, De Martín Lutero en el siglo XVI. exacto, pues si existen antes, entonces el protestantismo no puede ser la causa original del capitalismo. El efecto no puede preceder a la causa. Y aquí es donde el ensayo suelta la bomba. La revelación que nos presenta es que, efectivamente, esos antecedentes existen. Y no solo son los comerciantes de Venecia o los banqueros de Florencia, que se citan a menudo. No. Las primeras organizaciones con un espíritu capitalista sistemático y a gran escala fueron, para asombro de muchos, los conventos y monasterios de la Edad Media. Cuando lo lees te das cuenta de lo contraintuitivo que suena. ¿Monjes capitalistas? Choca, ¿verdad? Totalmente. La imagen que tenemos es de hombres piadosos, rezando y copiando manuscritos, no de ejecutivos dirigiendo un conglomerado. Suena a oxímoron, sí. ¿Cómo defiende el autor una idea tan radical? Para entenderlo, primero nos da una definición muy precisa de capitalismo, basada en el historiador Rodney Stark. Es una definición clave para todo lo que sigue. La cito porque merece la pena. Adelante. Un sistema económico en el que empresas estables, de propiedad privada y relativamente bien organizadas, realizan actividades comerciales complejas en un mercado relativamente libre, con una orientación sistemática a largo plazo para invertir y reinvertir riqueza, en las que participe mano de obra contratada. Vamos a quedarnos con los elementos importantes. Empresas estables, propiedad privada, mercado libre, inversión a largo plazo y mano de obra contratada. Eso es crucial. Lo diferencia de sistemas basados en la esclavitud, como el romano. Con esta definición en mente, la pregunta es, ¿cómo encaja un monasterio benedictino en este molde? El punto de partida es que las propiedades monásticas, los fundos, empezaron siendo autosuficientes. Producían su propia comida, su ropa. ¿Lo básico para vivir? Pero a partir del siglo IX, gracias a mejoras en la tecnología agrícola que ellos mismos impulsaron, Como el arado de vertedera o la rotación de cultivos. y los molinos de agua, la productividad se disparó. Y con más productividad llegaron dos consecuencias: la especialización y el comercio. ¿A qué te refieres con especialización en un monasterio del siglo IX? Pues el texto da ejemplos muy concretos. Un fundo se daba cuenta de que su tierra era perfecta para el viñedo y se especializaba en producir vino de alta calidad, que luego vendía. Ah, claro. Otro se dedicaba a criar ganado. Los cistercienses de Fossanova, en Italia, se hicieron famosos por su cría de caballos. El autor cita que el monasterio de Seyssel, en la actual Suiza, ya en el año 820, no era una simple comunidad religiosa, ¿Sí, no? sino un vasto complejo de edificios, talleres, almacenes, oficinas y escuelas. Era en esencia una ciudad-empresa. Vaya. Eso rompe por completo la imagen de la Edad Media como una época oscura y estancada. Completamente.
Hablamos de innovación en gestión, en finanzas, a una escala que no solemos asociar con ese periodo. Y a medida que este sistema crecía, ocurrieron tres desarrollos cruciales. El primero fue una gestión sofisticada, a diferencia de un noble que heredaba sus tierras y podía ser un gestor nefasto. ¿Qué solía pasar? Los abades y administradores de los monasterios eran elegidos a menudo por meritocracia. Esto garantizaba una sucesión de administradores talentosos capaces de hacer planes a largo plazo. Se vieron forzados a manejar números, a calcular pérdidas y ganancias. Es que eso suena a un consejo de administración moderno, una especie de selección de CEO continua. Tiene toda la lógica. ¿Cuál fue el segundo desarrollo? Un cambio fundamental, del trueque a una economía monetaria. Intercambiar tu excedente de vino por los pollos de otro era ineficiente. Complicado, sí. Era mucho más práctico vender todo tu vino por dinero y usar ese dinero para comprar lo que necesitaras. Este cambio, que parece simple, hizo que los monasterios acumularan inmensas cantidades de capital líquido. Se volvieron increíblemente ricos. Y aquí me surge una duda. Se supone que la Iglesia medieval estaba en contra de la usura, del préstamo con interés. ¿Cómo se convierten en grandes banqueros? Es una pregunta excelente, y el ensayo lo aborda. Encontraron la manera. El dinero facilita el crédito, y los monasterios se convirtieron en los grandes prestamistas de la nobleza. Perfeccionaron instrumentos como la hipoteca. La palabra viene del latín mortalle, prenda muerta. Prenda muerta. Funcionaba así. Un noble dejaba una tierra como garantía, y el monasterio se quedaba con todos los ingresos de esa tierra durante la vida del préstamo. Pero, y aquí está el truco, esos ingresos no se restaban de la deuda principal. ¡Qué barbaridad! O sea, la prenda estaba muerta porque no servía para amortizar la deuda. Exacto. Era muy probable que el noble nunca pudiera devolver el principal, así que el monasterio acababa ejecutando la prenda y quedándose con la propiedad. Me parece increíble que la palabra hipoteca, que usamos todos los días, tenga su origen en una práctica financiera perfeccionada por monjes hace 1000 años. Totalmente. Y aquí llega el último clavo en el ataúd de la cronología de Weber. Para poder dedicarse a esta gestión financiera, a la administración, los monjes dejaron de trabajar la tierra ellos mismos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a usar masivamente mano de obra contratada, asalariada. Pagaban a campesinos por su trabajo, que era mucho más productivo que el sistema de siervos. Así que, recapitulando, tenemos empresas estables, los monasterios, bien administradas, tecnológicamente avanzadas. Así es, que operan en un mercado, reinvierten beneficios y utilizan mano de obra contratada. Según la definición de Stark, esto es capitalismo. Y todo siglos antes de Lutero. El argumento histórico parece sólido, pero nos queda la otra mitad de la ecuación de Weber, la ética. Él la vinculaba al protestantismo. Pero el ensayo argumenta que la idea de la virtud del trabajo es mucho, mucho más antigua. Y de hecho, era una idea revolucionaria. ¿Revolucionaria? Completamente. En la mayoría de sociedades tradicionales, el trabajo manual era despreciado. En Roma, en la China imperial, la forma de demostrar tu estatus era precisamente no trabajar. El ensayo da un ejemplo visual potentísimo. El de los mandarines chinos que se dejaban crecer las uñas hasta longitudes imposibles, protegiéndolas con fundas de plata. Es una imagen increíble. La prueba de tu estatus era tu incapacidad física para hacer nada útil con las manos. Exacto. En cambio, el cristianismo, y en particular el monacato, introdujo una visión radicalmente distinta. La fuente cita la regla de San Benito, del siglo VI, que fue la base para la mayoría de monasterios, y dice textualmente: «La ociosidad es enemiga del alma. Por lo tanto, los hermanos deben tener periodos específicos para el trabajo manual». Vaya. A diferencia de otros ascetas, los monjes cristianos medievales tenían el deber moral y espiritual de vivir de su propio trabajo. Esto creó una cultura donde el esfuerzo, la productividad y la buena administración eran una forma de servicio a Dios. El ensayo lo resume con una frase lapidaria del sociólogo Randall Collins, que es demoledora para la tesis de Weber. ¿Cuál? Dice que los monjes medievales tenían la ética protestante sin protestantismo. Es la conclusión perfecta. La mentalidad que Weber creyó descubrir en el siglo XVI ya estaba plenamente operativa en los claustros del siglo IX. La disciplina, la planificación, la reinversión, la dignidad del trabajo, no fueron inventos de la Reforma. Para nada. Así que, si unimos todas las piezas, el cuadro que pinta el ensayo es completamente distinto al de Weber.
Su tesis, aunque influyente, resulta ser metodológicamente débil y, sobre todo, refutada por la evidencia histórica. Así es. Los elementos centrales del capitalismo, gestión racional, finanzas, trabajo asalariado y una ética de reinversión, fueron desarrollados en los monasterios medievales, preparando el terreno para todo lo que vendría después. Y el texto añade un dato fascinante para demostrar que no era un fenómeno aislado. Sí, menciona la que podría ser la primera sociedad por acciones del mundo, la Société de Moulins du Basacle, fundada en Toulouse en 1250. Para gestionar molinos. Sí, en el río Garona. Sus acciones se compraban y vendían y daban dividendos, de nuevo, siglos antes de la Reforma. Entonces, lo que este análisis nos obliga a reconsiderar es una de las grandes narrativas sobre el origen de nuestro mundo moderno. Sin duda. El espíritu del capitalismo no parece nacer de la ansiedad de un calvinista por saber si está salvado, sino de una fuente mucho más antigua e inesperada: la organización, la innovación y la ética del trabajo de las órdenes monásticas. Y el autor cierra con una reflexión final que es cuanto menos provocadora. Señala la ironía de que en tiempos modernos la propia doctrina social de la Iglesia Católica haya adoptado a veces una retórica anticapitalista con aroma marxista. Olvidando sus propias raíces históricas en la creación del sistema. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión una vez que hemos visto toda esta evidencia. Una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la relación entre fe, trabajo y economía el saber que el capitalismo religioso no es una contradicción, sino una realidad histórica que sentó las bases del mundo en que vivimos?